Good morning, family. Buenos días, familia. Welcome to my father's house. Bienvenidos a la casa de mi padre. We'd like to wish all the mothers Happy Mother's Day. Nos gustaría decir a todas las mamás un feliz Día de las Madres. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, Padre Santo, we come before you, venimos hacia ti, giving you thanks dándote las gracias always. siempre, For you are good, porque tú eres bueno and your mercy endures forever. y tu misericordia es para siempre. We ask that today, Lord, Te pedimos, Dios, hoy, that the word go forth que la palabra siga adelante and it sows into our heart, y que se coseche en nuestros corazones that it bring forth fruit y que traiga frutos in our lives. en nuestras vidas. We glorify you, Te damos la gloria, the honor, te damos el honor and all the praise. y todas las alabanzas. And we ask it all in Jesus' name. Y todo esto es en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Welcome to my father's house. Bienvenidos a la casa de mi padre. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor. Tu amor, oh, your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love is around and never gives up, never runs out on me. Your love, and it's higher than the mountains that I face, and it's stronger than the power of the grave, consistent through the trials and the change. This one thing remains. This one thing remains. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor, tu amor. Y más de tu amor, satisfecha toda mi alma al interior, y ya nunca más tendré por qué temer. Es tu amor sin fin, es tu amor sin fin. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love never fails and never gives up, never runs out on me. Your love, your love. In death, in life, I'm confident and covered by the power of your great love. My debt is paid, there's nothing that can separate my
seguro y cubierto por el poder de tu gran amor. Mi duda está parada, no hay nadie que separar mi corazón de tu gran amor. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Your love never fails, never gives up, never runs out on me. Tu amor es real y no fallará, nunca se agota en mí. Tu amor, your love, your the splendor of the King, clothed in majesty. Let all the earth rejoice, let all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. Trembles at his voice, trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Cuál grande es mi Dios, cantaré cuál grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuál grande es mi Dios. Día al día está, y el tiempo está en él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, Padre, Hijo, Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León. Cuál grande es mi Dios, cantaré cuál grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuál grande es mi Dios. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. Name above all names, you are name above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing how great is our God.
God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Cuán grande es mi Dios, cantaré cuán grande es mi Dios, y todos lo verán. Cuán grande es mi Dios. Good morning, folks, from my father's house. Buenos días, compañeros de la casa de mi padre. This morning, we're going to gather around God's Word, Esta mañana nos vamos a juntar alrededor de la palabra de Dios. and we're going to talk together about a word of grace and a promise of renewal. Y vamos a hablar sobre una palabra de gracia y una promesa de renuevo. Let's pray together as we begin. Vamos a orar juntos cuando empezamos. Father God, thank you for your Spirit. Padre Dios, gracias por tu espíritu. Thank you for your Son, Jesus. Gracias por tu Hijo Jesús. And Father, as we gather around your Word, Y Padre, mientras nos ponemos alrededor de tu palabra, would you bless us? que tú nos bendigas, Would you teach us? que tú nos enseñes, Would you open your hearts? Would you open our hearts que nos puedas abrir nuestros corazones to hear your word for us? para poder escuchar tu palabra para nosotros. Bless us in this time. Bendícenos en este tiempo, In Jesus' name, en el nombre de Jesús. amen. Amén. So as we begin this morning, I'd invite you to find your Bible today. So, mientras comenzamos esta mañana, les invito a que busquen su Biblia. I want you to look up two different parts of the Bible. Y me gustaría que buscaran dos partes diferentes de la Biblia. First, I want you to look up Mark chapter 1 Primero me gustaría que buscaran a Marcos capítulo 1 and look up John chapter 21 y luego busquen a Juan capítulo 21 and put a bookmark in both of those places. y pónganle una marca a los dos lugares. And while you do that, we'll talk and begin the message together. Y mientras hacen eso, vamos a hablar y empezar el mensaje juntos. So here's a question. Where is home for you? Aquí está la pregunta. ¿Dónde consideran ustedes que está su hogar? I grew up on the west coast of the United States. Yo crecí en la costa este de los Estados Unidos. For the first 18 years of my life, I could smell the ocean most of the time and see the mountains most of the time. Durante los primeros 18 años de mi vida, yo podía oler el océano y ver las montañas alrededor de mi vida. So I grew up knowing oceans and mountains as part of my home. So, yo crecí conociendo los océanos y las montañas como parte de mi casa. Then when I was almost 30 years old, I settled into West Michigan, and I've been here ever since. Luego, cuando cumplí los 30 años, me vine a Michigan y he estado aquí desde ese entonces. When I go home to the West Coast, like to Seattle, and I smell salt in the ocean and I see the mountains, a part of me feels like I'm home. Pero cuando visito a mi casa en Seattle, cuando llego allí y huelo la sal en el océano y veo las montañas, hay una parte de mí que dice, estoy en casa. And every time it happens, going home feels good to me. Y cada vez que pasa, ir a la casa se siente bueno para mí. It feels warm to me. Se siente caliente para mí. It brings back memories. Trae memorias de regreso. I think that's why if we live somewhere for a while and call it home, it feels good to go home. Yo siento que por eso si vivimos en un lugar por un buen largo tiempo y vamos de regreso, se siente como si regresáramos a casa. Often people who live there are family. La mayoría del tiempo la gente que vive allí son familia. We know how things go. Sabemos cómo van las cosas. And I have that same kind of thing when I go back to the West Coast. Y a mí me pasa eso mismo cuando regreso al oeste de la costa. I feel like I go home. I have family there. I have memories there. It feels good to go home. Siento como que regreso a casa. Tengo familiares allí, tengo amigos allí, tengo memorias allí. And for me, that's going home to where it all began, where life began for me. Y para mí eso es regresar a casa, regresar al hogar donde todo empezó para mí.
So this morning, that's where we find a group of disciples we're going to talk about. Esta mañana ahí es donde encontramos el grupo de discípulos de los que vamos a estar hablando hoy. They have returned to the place where it all began for them. Ellos regresaron al lugar donde todo comenzó para ellos. And where it all began for them was the Sea of Galilee. ¿Y dónde comenzó todo esto para ellos? Fue alrededor del mar de Galilea. And let me just show a picture of that to you just a moment. Y déjenles demuestro una foto de ustedes, de ese lugar a ustedes por un momento. I'll put it on the screen behind me. Lo voy a poner en la pantalla atrás de él. This is the Sea of Galilee where it all began for the disciples. Este es el mar de Galilea donde todo comenzó para los discípulos. Now, if you have Mark chapter 1, turn there with me to verse 16. Ahora, si tienen Marcos capítulo 1, pónganlo en el versículo 16. As Jesus walked beside the Sea of Galilee, he saw Simon and his brother Andrew casting a net into the lake, for they were fishermen. Come follow me, Jesus said, I will send you out to fish for people. At once they left their nets and followed him. When he, Jesus, had gone a little farther, he saw James, son of Zebedee, and his brother John in a boat preparing their nets. Without delay, he called them, and they left their father Zebedee in the boat with the hired men and followed Jesus. Pasando por la orilla del mar de Galilea, Jesús vio a Simón y a su hermano Andrés que echaban la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombre. Al momento dejaron las redes y los siguieron. Un poco más adelante vieron a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de Zebedeo, que estaban en su barca remandando las redes. Enseguida los llamó y ellos dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros. Se fueron con Jesús. So let's look at Mark chapter 1 together. Vamos a ver Marcos capítulo 1 juntos. Peter and Andrew, James and John, known as the sons of Zebedee, are working in their family business. Pedro y Andrés, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, están trabajando en el negocio de la familia. They live in the northern part of the Jewish lands on the Sea of Galilee. Viven en la parte del norte de las tierras judías en el mar de Galilea. Let me show you that map a moment. Dejen que les demuestre ese mapa en un momento. You'll see here that the Sea of Galilee is up in the northern part, and Bethsaida is where we believe Peter is from. Podemos ver ahí que el mar de Galilea está en la parte norte del mapa y Bethsaida es donde nosotros creemos que Pedro vivía. In Galilee, the Sea of Galilee is about 75 miles from Jerusalem, which is down here in the south. Y el mar de Galilea está como a 75 millas de Jerusalén. So in Mark chapter 1, all these men are going about their business of fishing as Jesus passes by and calls them to follow him. So en Marcos capítulo 1, todos estos discípulos están haciendo su negocio de vida, que es pescar, cuando Jesús va caminando al lado de ellos y los llama. Jesus tells them that he will send them out to fish for people. Jesús les dice que los va a llamar y los va a mandar a pescar por personas. And each of the four, Peter, Andrew, James, and John, all respond by leaving their nets and their boats and their jobs to follow Jesus. Cada uno de los cuatro, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, responden dejando sus redes, botes y su trabajo para seguir a Jesús. So it was right along the Sea of Galilee shoreline where following Jesus began for these men. Y es ahí alrededor del lado del mar donde todo esto comenzó para los discípulos empezar a seguir a Jesús. Now turn over to John 21 with me where you left your bookmark. Ahora voltemos a Juan 21 donde dejaron la otra marca. According to John, we're now going to hear about the third time when Jesus appeared to his close followers, the disciples, after his resurrection. Acordando a Juan, ahora vamos a ver donde Jesús se le aparece por la tercera vez a sus discípulos. And this is where John is going to finish his words about the life of Jesus. Y esto es donde Juan va a terminar sus palabras sobre la vida de Jesús. So let me read John 21 verses 1 through 3 to begin.
and then Jose will read them in Spanish. Vamos a empezar leyendo Juan 21 del 1 al 3 para empezar él en inglés y yo en español. John 21. Afterward, Jesus appeared again to his disciples by the Sea of Galilee. It happened this way. Simon Peter, Thomas, also known as Didymus, Nathanael from Cana in Galilee, the sons of Zebedee, that would be James and John, and 2 other disciples were together. I'm going out to fish, Simon Peter told them, and they said, we'll go with you. So they went out and got into the boats. Después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Nos vamos contigo, contestaron ellos. Salieron pues de allí y se embarcaron. So when it comes to this story, it's important to notice again where it takes place. Cuando se trata de esta historia, es importante notar dónde toma lugar. Once again, we find the disciples together and they are on the Sea of Galilee. De nuevo, encontramos a los discípulos juntos y están en el mar de Galilea. Peter, James, and John, the sons of Zebedee, are there. Thomas, Nathanael, and 2 others. I suspect one of them might have been Peter's brother, Andrew. Pedro, Jacobo, Juan y los hijos de Zebedeo están allí juntos, Tomás, Natanael y otros 2. Sospecho que uno podría haber sido el hermano de Pedro, Andrés. And look at where they're gathered this time. Mira dónde están reunidos esta vez. Last week, they were gathered where this green circle is in Jerusalem, where they were in an upper room and they felt uncertain and scared. La semana pasada se estaban juntos en donde está este círculo verde en Jerusalén, donde estaban adentro de una casa en el cuarto de arriba y estaban inseguros y con miedo. And now they've taken and gone a safe way, walked all this way in order to return home to what they knew, to a place where they feel safe on the shores of the Sea of Galilee. Ahora han regresado y caminando por un camino que ellos llamaban salvo, regresaron a lo que ellos conocían como casa, llamado Betsaida. They return to what they know, and so as the story opens, they decide to do what they know, get into their boats and fish. Regresaron a lo que ellos conocían y decidieron hacer lo que ellos ya conocían, subirse a un barco y pescar. And now I'm going to stop sharing my map and return to the other picture. Ahora voy a dejar de compartir mi mapa y regresar a la otra imagen. So if we step back and look at these 2 scenes in Mark 1 and in John 21, So, si regresamos a ver estas 2 escenas en Marco 1 y en Juan 21, there's 2.5 years that stand between Mark 1 and John 21. hay 2 años y medio que separan entre Marcos 1 y Juan 21. And in those 2.5 years, the disciples have experienced Jesus' teaching, his healing, and everyday life with Jesus. Y en esos 2 años, los discípulos han experimentado las enseñanzas de Jesús, sus curaciones y su vida con Jesús. But now in their uncertainty, they find themselves back at home on the Sea of Galilee going fishing. Ahora, en su incertidumbre, se encuentran de regreso en casa, regresando a pescar. And into this situation steps Jesus. Y a esta situación se presenta Jesús. So once again, these disciples are in their familiar way of life, and guess who shows up? Jesus. So, de nuevo, estos discípulos están en su vida conocida de día a día y adivinen quién se aparece, Jesús. The men had been fishing at night, maybe likely how it's done in a hot climate. Los hombres habían estado pescando toda la noche, probablemente como se hace en un clima tan caliente. And now it's in verse 4, it's early morning and Jesus shows up. Ahora es temprano en la mañana en el versículo 4 y Jesús se les aparece. And just like the first time they met Jesus, he calls out to them. Y igual que como la primera vez que conocieron a Jesús, Él les llama. But this time Jesus doesn't call to them about following him, he calls to them about actual fishing.
Pero esta vez Jesús no los está llamando para que los sigan, los está llamando para que de verdad estén pescando. Just like us, when we see someone who's been fishing, we ask, hey, have you caught anything? Así como nosotros cuando vamos caminando y vemos que alguien está pescando, le decimos, hey, ¿has agarrado algo? And so Jesus calls out and asks them, hey, have you caught anything? And their answer is no. So Jesucristo les llama y les dicen, hey, ¿han agarrado algo? Su respuesta es no. So Jesus calls out and he says to them, why don't you throw your nets on the right side? Jesús les llama y les dice, ¿por qué no tiran sus redes al lado derecho? Now, why they do this, they follow what seems to be a stranger's directions, I'm not sure. Ahora, ¿por qué hicieron esto? Seguir las instrucciones de alguien que es un extraño. No estamos seguros. But they do it, and suddenly their net is filled with fish. Pero lo hicieron y de repente su red está llena de pescados. And when the disciple John, the one we know as the disciple Jesus loves, he sees this, he knows there can only be one person who can stand on the shore and tell them how to catch a bunch of fish, and that's Jesus. En ese momento, el discípulo que es conocido como Juan, el que Dios ama, sabe que lo que se puede hacer, la única persona que él conoce que puede hacer esto es Jesús. It's Jesus, the man who told them they would teach him to fish for people standing on the shore. Es Jesucristo, el hombre que les dijo que les iba a enseñar a pescar por gente, está parado en la costa del mar. And so John tells Peter, and Peter's immediately off. He's out of the boat, in the water, heading to shore. Así que Juan le dice a Pedro, y Pedro brinca fuera del barco inmediatamente, y él ya está nadando para la costa. And the rest of them follow, but they stay in the boat, dragging this large number of fish, 153 we read, in their net to shore. Y los demás lo siguieron, pero ellos todavía están jalando esta red llena de pescados, 153 para decir el número exacto, y eso que es lo que se nos ha dicho. And so just like the first time they met Jesus on the shore of the Lake of Galilee, there's something different about Jesus that they see in him. Así como la primera vez que conocieron a Jesús en el mar de Galilea, hay algo diferente sobre Jesús que se les ha dicho. The first time they leave their life's work of fishing to become fishers of people. La primera vez dejan su trabajo de su vida para convertirse en pescadores de hombres. This time they follow his directions and they catch a net full of fish. Esta vez siguen sus direcciones y agarran una red llena de peces. And so this Jesus that they've been following right now is both the same. He showed up on the shore of the Sea of Galilee, and he's different. They don't totally know who he is. So, ahora este Jesús que ellos ya habían seguido por 2 años y medio se les aparece y todavía es el mismo, pero hay algo que es diferente de él y todavía no están muy seguros de lo que es. And so Jesus uses this moment to meet the disciples again. So Jesús usa este momento para encontrarse con los discípulos de nuevo. As the disciples come to shore, Jesus has breakfast cooking on the shore. Mientras ellos se acercan a la costa, Jesús tiene el desayuno cocinando en la costa. There's fish and bread. There's no indication where Jesus got the fish or bread in verse 9, but the meal is cooking. It's ready. Hay pescado y pan. No hay indicación de dónde Jesús sacó el pescado y el pan, pero la comida está lista, se está cocinando. Jesus says a little bit later, bring some fish along, but we still don't quite know where that first fish and bread came from. Jesús les dice poquito después, traigan tantitos pescados, pero todavía no estamos seguros de dónde salió ese primer pescado. So here's the thing, and think about this with me. So aquí está la cosa, y pónganse a pensar en esto conmigo. The meal is breakfast, but as we read this story, the breakfast feels a bit like communion. La comida es el desayuno, pero mientras seguimos leyendo esta historia, ese desayuno se siente más como la comunión. In verse 9, Jesus prepares the meal. En el versículo 9, Jesús prepara la comida. In verse 12, Jesus invites the disciples to share the meal. En el versículo 12, Jesús invita a los discípulos a compartir la comida. In verse 13, Jesus serves the meal. He gave it to them. En el versículo 13, Jesús sirve la comida.
Él se las da. And remember, just a few short weeks ago, Jesus had served the disciples the night before his death, reminding them every time you eat this to do this in memory of me. Me acuerdo hace unas cuantas semanas, Jesús les había servido una comida y les había dicho a sus discípulos, acuérdense, cada vez que coman esto, hagan esto en memoria mía. Of course, that night, Jesus was talking of the Passover meal. He was talking of bread and wine and not of fish and bread. But there's something here in this moment that feels the same way. Por supuesto que en esa comida Jesús estaba hablando del pan y del vino que significaban su cuerpo y su sangre, pero hay algo aquí que se siente igual. Jesus is forming a community around his presence. Jesús está formando una comunidad alrededor de su presencia. Jesus is forming a community around a meal. Jesús está formando una comunidad alrededor de la comida. Jesus takes the everyday fish and bread and seems to make it sacred. Jesús toma la comida de cada día, el pan y el pescado, y lo hace sagrado. So Jesus, both the same and different, So Jesús, el mismo y diferente, uses this meal, which is both the same, it feels holy, and different, it's bread and fish, not bread and wine. So Jesús usa esta comida que es igual, que es santa, pero es diferente porque no es pan y vino, sino es pan y pescado. And so the disciples and Jesus have a meal together. Entonces los discípulos y Jesús tienen una comida juntos. And that follows with Jesus having a teaching moment with them. Y eso sigue con Jesús teniendo un momento de enseñanza para ellos. And this is what Jesus chooses to teach them at that moment. Y eso es lo que Jesús decide enseñarles en ese último momento. As we look at verse 15 to 19, Mientras vemos a los versículos 15 al 19, Jesus shares with his disciples one last picture of the kingdom of God. Jesús comparte con sus discípulos una última imagen del reino de Dios. And that picture is one of reconciliation and healing. Esa imagen es una de reconciliación y curación. It's a picture of grace and renewal. Es una foto de gracia y renuevamiento. And it's what Peter and the other disciples need. Y eso es lo que Pedro y los otros discípulos necesitan. And it's teaching that all of us need. Y es una enseñanza que todos nosotros necesitamos. Peter had denied Jesus in the heat of battle. Pedro negó a Jesús en el fragón de la batalla. So while Jesus was being tried, made fun of, and beaten, Peter stood in the courtyard. Mientras que Jesús estaba siendo juzgado, le estaban haciendo la burla y golpeado, a Pedro nada más se quedó parado. And when Peter was asked if he was a follower of Jesus, in his answer, he failed. He denied Jesus. Y cuando a Pedro se le preguntó que si era un seguidor de Jesús, en su respuesta falló. Él negó ser un seguidor de Jesús. Not just once or twice, but 3 times. No nada más una vez ni 2 veces, sino que 3 veces. And everyone knew the story. Y todos sabían la historia. They knew that Peter had made a bold statement that he would never deny Jesus. Ellos sabían que Pedro había dicho fuertemente que él nunca iba a negar a Jesús. They knew that Peter denied Jesus 3 times when Jesus needed him most. Ellos sabían que Pedro había negado a Jesús 3 veces cuando Jesús lo necesitaba más. Peter knew the story and the disciples knew the story. Pedro conocía la historia y los discípulos conocían la historia. Peter had a moment of testing and he failed Jesus. Pedro tenía un momento de prueba y él había fallado a Jesús. So now in these next verses, Jesus steps into that moment with Peter. Ahora en estos momentos Jesús se pone en ese momento con Pedro. But he doesn't step into it with a word of judgment. He steps into it with words of grace. Pero no se pone en ese lugar de juicio, sino en un lugar de gracia. He asks Peter questions and waits for Peter's answers. Él le hace preguntas a Pedro y espera por la respuesta de Pedro.
not in punishment, but in forgiveness and renewal. No en castigo, sino que en perdón y renovación. So the final teaching of Jesus that John records in his book is this: So, la enseñanza final de Jesús que Juan registra en esta es esto. failure is not fatal. El fracaso no es fatal. There is forgiveness in Jesus. Hay perdón en Jesús. There is mercy in Jesus. Hay misericordia en Jesús. There is renewal in Jesus. Hay renovación en Jesús. And so in this moment, Jesus invites the disciples to live into forgiveness, into grace and renewal. So, en este momento Jesús invita a los discípulos a vivir en el perdón, en la gracia y en la renovación. Last week, we talked about Thomas and his doubt and uncertainty. La semana pasada hablamos sobre Tomás y su duda y la incertidumbre. We talked about the fact that doubt is not the opposite of faith. Hablamos sobre el hecho de que la duda no es lo opositivo a la fe. We talked about God speaking into our doubts and uncertainty with a word of hope and certainty because of his faithful promises. Hablamos de Dios hablando a nuestras dudas e incertidumbre con una palabra de esperanza y de certeza. So this week, we look at another appearance of Jesus to the disciples. Esta semana, en otro momento, cuando Jesús se le aparece a los discípulos, And we see another word of God for us. vemos otra palabra de Dios para nosotros. Peter had to be experiencing some uncertainty. Pedro tenía que estar experimentando algún tipo de incertidumbre. Peter's uncertainty was born of his own guilt and the failure when he denied Jesus. La incertidumbre de Pedro había nacido de su propia culpa y por haber fallado y negado a Jesús. Deep down, Peter had to wonder if he had failed the final test of being a disciple. Profundamente, Pedro tuvo que estarse preguntando si había fallado la última prueba para ser un buen discípulo de Jesús. Sure, there were other disciples that had run away when Jesus was arrested and weren't even in the courtyard. Seguro, había otros discípulos que se habían escapado, habían corrido cuando Jesús fue arrestado y no estaban ni en el patio de la corte. But Peter had boldly promised that he would stay the course and be faithful to Jesus. Pero Pedro había prometido de una forma fuerte que él se iba a mantener en el curso y ser fiel a Jesús. And when that moment came, Peter failed. Y cuando ese momento llegó, Pedro falló. And now Peter finds himself right where that relationship with Jesus had all started, on the shores of the Sea of Galilee. Y ahora Pedro se encuentra justamente donde comenzó su relación con Jesús, en el mar de Galilea. And Peter had to wonder if he had failed the course of discipleship. Y Pedro se tuvo que haber preguntado si había fallado el curso de discipulado. And Jesus must know what Peter is thinking. Jesus knows what all the disciples are wondering about Peter, and maybe even about themselves. Did we fail you? Y Jesús sabía lo que Pedro estaba pensando y también lo que los otros discípulos estaban pensando. Estaban pensando sobre preguntarle a Jesús y decirle, te fallamos. And that's why I think Jesus comes to them with an invitation. Así que siento que es por lo que Jesús viene a ellos con una invitación. He comes to them with a meal that feels like the meal of forgiveness and grace that we call communion. Viene a todos con una comida que siento como la comunión del perdón y de la gracia. And then he comes to Peter with specific words of grace and renewal and forgiveness. Y viene a Pedro con palabras específicas de gracia, de perdón y de restauración. Words that finish in verse 19 with a new call or renewed call. The same call we saw in Mark 1, the call to follow me. Esa enseñanza termina en versículo 19 con una llamada renovada, una llamada nueva, que termina igualmente que como la primera, una llamada a seguirlo, a sígueme. So this appearance of Jesus is about the word of grace and the gift of renewal. So, esta apariencia de Jesús es sobre la palabra de gracia y de renovamiento. And this story isn't just about the disciples of Jesus' day, it's about us as well. Y esta historia no se trata nada más de los discípulos en la época de Jesús, se trata de nosotros también. It's about how we follow God in the moments of our lives. Se trata de cómo seguimos a Dios en esos momentos de nuestras vidas.
Do we deny Jesus when we walk in the store and we need to be patient with others, but we don't feel patient? Negamos a Jesús cuando tenemos que tener la paciencia y entramos a una tienda, tenemos que tener esa paciencia con otro, pero no tenemos paciencia. Do we deny Jesus when we're short-tempered with store staff because the store doesn't have something we went there to buy? Negamos a Jesús cuando no tenemos la paciencia de entrar a una tienda y ellos no tienen lo que fuimos a comprar. Do we deny Jesus when we feel trapped in our homes and unable to get out because of coronavirus, and we complain or we treat others that we live with badly? Negamos a Jesús cuando nos sentimos mal de estar encerrados por tanto tiempo por esto del virus del corona y empezamos a tratar a otros mal. Do we deny Jesus when our thoughts and our actions and our worries burden us down and make us unhappy? Negamos a Jesús cuando nuestros pensamientos y nuestras acciones nos empiezan a caer pesadas y empezamos a hacer cosas mal. In those moments, whatever they look like, when we feel guilty, Jesus comes to us with a voice of grace and a gift of renewal. En esos momentos cuando nos sentimos culpables, cuando sea lo que estemos haciendo, Jesús viene a nosotros con una voz, con una palabra de gracia y renuevamiento. In the moments when we reflect on how we could have been more like Christ, and we know we failed in our faith, En esos momentos donde nos sentimos que podríamos haber sido más como Cristo y sentimos que fallamos en nuestra fe, when we know we failed to live like Christ, donde sabemos que fallamos a vivir como Jesús, when we know we failed to give the grace that Christ has given us, cuando hemos fallado a dar la gracia que Cristo nos ha dado a nosotros mismos. in those moments when we feel failure before God for whatever reason, En esos momentos cuando sentimos como que fracasamos ante Dios por cualquier razón, we need the truth of this appearance of Jesus to talk to us. necesitamos la verdad de esta apariencia de Jesús para que nos hable a nosotros. We need to remember the first time Jesus called us to be his child and follow him. Necesitamos acordarnos de la primera vez que Jesús nos llamó a ser sus hijos y lo empezamos a seguir. And we need to remember that that first time Jesus called us is not the last time Jesus will call us. Y necesitamos recordar que esa primera vez que Jesús nos llamó no va a ser la última vez que Jesús nos va a llamar. We need to remember that the things we regret when we failed to truly follow Jesus do not define us forever. Necesitamos recordar que las cosas en las que hemos fallado cuando Jesús nos ha llamado a seguirlo no son las cosas que nos definen a nosotros. Because our Jesus, our God, is a God of forgiveness and grace. Porque nuestro Jesús, nuestro Dios, es un Dios de perdón y renovación. Our Jesus, our God, loves us every day. Nuestro Jesús, nuestro Dios, nos ama todos los días. Our Jesus, our God, who called us to follow him, never stops calling us to follow him. Nuestro Jesús, nuestro Dios que nos llamó a seguirlo, nunca dejará de llamarnos a seguirlo. We have all failed Jesus. Todos Let's just sit in that reality a moment. hemos fallado a Jesús. Solo hay que sentarnos en esa realidad por un momento. We have all failed Jesus in our sin. Todos hemos fallado a Jesús en nuestro pecado. We've all failed to follow Jesus in moments of our lives. Todos hemos fallado a seguir a Jesús en momentos de nuestras vidas. But failure is not fatal because we are forgiven in the name of Jesus. Pero el fallar no es fatal porque somos perdonados en el nombre de Jesús. We can be renewed just like Peter. Podemos ser renovados así como fue Pedro. We can be renewed just like the other disciples who fell asleep when Jesus asked them to pray with him in his final night of suffering. Podemos ser renovados así como los otros discípulos que se quedaron dormidos cuando Jesús les pidió que oraran en su tiempo de sufrimiento. We can be renewed just like the disciples who ran away when Jesus was arrested. Podemos ser renovados así como los discípulos que huyeron cuando Jesús fue arrestado. We can be renewed just like the disciples who weren't at the foot of the cross while Jesus suffered and died.
Podemos ser renovados como los discípulos que no estaban al pie de la cruz mientras que Jesús sufría y murió. All of them, all of us, are forgiven. Todos ellos, todos nosotros hemos sido perdonados. So today, this morning, bring your failures to Jesus. Así que hoy, esta mañana, traigan sus fallas a Jesús. Let Jesus take you back to the beginning, to that first moment when you knew you were his child. Deja que Jesús te lleve de regreso al principio, en ese momento que tú reconociste y sabías que eras su hijo. Let Jesus offer you a word of grace and offer you the promise of renewal. Deja que Jesús te ofrezca una palabra de gracia y la promesa del renovamiento. Let Jesus minister to you in grace and then call you again to follow me. Deja que Jesús te administre en su gracia y te llame de regreso a seguirlo. In the uncertain world, in the uncertain time that Jesus' disciples were living, this is the final picture of Jesus. En ese tiempo incierto, en ese tiempo de tanto problema que estaban viviendo los discípulos, esta era la palabra final de Jesús. This was the Apostle John's last picture, a word of grace and the promise of renewal in our life. Esta era la imagen que el apóstol Juan estaba tratando de ponernos, una palabra de renovamiento y de gracia. So let John's picture of Jesus be the picture you take with you today. So dejen que la imagen o la foto de Juan, de Jesús, sea la que se vaya con ustedes hoy. A picture of Jesus offering you, the person listening to this, a word of grace and forgiveness for your failures and sin. La imagen de Jesús ofreciéndote el perdón a ti, las personas que están oyendo esto, una imagen de perdón por todos tus fracasos. And then a picture of Jesus once again calling out to the forgiven person that you are, saying, follow me. Y de nuevo, una imagen de Jesús llamándote a ustedes, las personas que han sido perdonadas, y diciéndoles de nuevo, síganme. That's God's word for us today. Esa es Amen. la palabra de Dios para nosotros hoy. Amén. Let's pray. Déjenos orar. Father God, Padre Dios, as we sit this morning, como dijimos esta mañana, we know our failures and sins just as Peter did. conocemos nuestros fracasos y nuestros pecados, así como Pedro los conocía. Just as all the disciples know their failure and sin. Así como todos los discípulos conocían sus fallas y sus pecados. And God, in that moment, Jesus stepped into their lives. Y Dios, en ese momento, Jesucristo se les apareció en sus vidas. He offered them a meal of forgiveness and grace. Les ofreció una comida del perdón y de gracia. He offered them words of forgiveness and renewal. Les ofreció palabras de gracia, de perdón y de renovamiento. So God, no matter how I feel about the week I've had or the month I've had right now, So, Dios, no importa cómo me siento sobre la semana que he tenido o el mes que he tenido ahorita mismo. God, would you fill me with your grace and forgiveness today? Señor, que tú me llenes con tu gracia y tu perdón hoy. And as I receive that forgiveness and grace, God, Mientras que recibo ese perdón y esa gracia, Señor. may I hear your renewed call to follow me. Que pueda oír tu llamado de renovado para seguirte. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Amén. Well, family, it's Offering offering time. This is the time where we honor God by giving of our tithes and offerings. Este es el momento en que le damos el honor a Dios dándole nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Remember, there's 3 different ways to give. Recuerden, hay 3 maneras de dar. You can mail them in, Mandarlas en correo, you can bring them in, traerlas a la iglesia, which we always appreciate. lo que apreciamos bastante. And the most practical way to give at this time Y la manera más práctica de dar en este momento is to go to lacasaholland.com. es de ir a la página de lacasaholland.com. Go up to the menu, Vayan al menú, press give, opriman español and you'll be moved to Tidely. y serán dirigidos a ofrendos y diezmos y Tiley. You can sign on, Pueden registrarse
or you can sign in. o dar nada más una vez. So this is the most practical way at this time. Es la manera más práctica. As you prepare your tithes and offerings, we like to go to the scriptures Mientras preparan sus diezmos y sus ofrendas, nos gustaría ir a la escritura just to be inspired by the word. para ser inspirados por la palabra. Today we're going to Galatians 6, Hoy vamos a ir a Galatas 6, verse 7 and 8. versículos 7 y 8. And it reads like this in the NIV. Y dice así en la NIV. It says, "Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction. Whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life." Y dice, no os engañéis, de Dios nadie se burla. Cada uno cosecha lo que siembra. El que siembra para agradar a su naturaleza pecaminosa, de esa misma naturaleza cosechará destrucción. El que siembra para agradar al Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Amén. Amen. And so, like I said last week, again, this is something that's throughout all scriptures. Y como dije la semana pasada, esto es algo que está en muchas de las escrituras de la Biblia. What you sow, you will reap. Lo que uno cosecha, o lo que uno siembra, cosechará. Remember, Recuerden, when you give out of necessity, it amounts to nothing. el que da por necesidad no va a cosechar mucho. Listen to the Spirit, Oigan al Espíritu, the Holy Spirit, el Espíritu Santo. when He tells you how much to give. Cuando te dice o les dice cuánto deben de dar. Remember, He will never ask you to give what you don't have. Él nunca te preguntará que des más de lo que tienes. Listen to the Holy Spirit. Oigan al Espíritu Be Santo guided by the Spirit. y sean guiados por Él. Amen? Amén. Okay, let's bless these offerings. Vamos a bendecir estas ofrendas. Heavenly Father, Padre Santo, we bring before you traemos frente a ti our tithes and offerings, nuestros diezmos y nuestras ofrendas, asking you to bless them. pidiéndote que las bendigas. We know, Lord, Sabemos, Dios, that it is you que eres tú that gives it to us. el que nos lo das a nosotros. It is our honor, Es nuestro honor, it is our love, es nuestro amor it is our trust. y es nuestra confianza We give back to you, que Lord. ponemos en ti, Dios. We ask that you multiply these tithes and offerings, Pedimos que multipliques estas ofrendas y diezmos, that they go to bless our church. que vayan y bendigan a nuestra iglesia. Lord, we know Dios, sabemos because we take care of your house, que si cuidamos a tu casa, you'll take care of ours. tú nos cuidarás las de nosotros. We love you, Lord. Te amamos, Dios. We give you honor, Te damos el honor, glory, la gloria and all the y praise. todas las alabanzas. And we ask it all in Jesus' name. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amen. Amén. Announcements for this week. Anuncios de la semana. First of all, Primero que nada, we'd like to honor the mothers by wishing them all a happy Mother's Day. nos gustaría honrar a todas las mamás deseándoles un feliz Día de las Madres. So, on behalf of my father's house, So, de parte de la casa de mi padre, we'd like to invite all the mothers nos gustaría invitar a todas las mamás and expecting y mothers las mamás que estén esperando to come on down que vengan a la iglesia and receive a special gift a recibir su regalo on behalf of my father's house. de parte de la casa de mi padre. Amen. Amén. Amen. Wednesday night, Miércoles en la tarde, the Zoom encounter el encounter de Zoom at 5:30. a las 5:30 de la tarde. We know people are still having trouble logging on. Reconocemos que hay personas que todavía tienen problemas al entrar al meeting. Please get a hold of us through the WhatsApp app. Por favor, contáctenos con la aplicación de WhatsApp. We're expecting to see everyone there Esperamos ver a todos ahí because we miss all of you porque los extrañamos a todos and we want to see you. y los queremos ver. Amen. Amén. Amen. Those are our announcements. Esos fueron nuestros anuncios. So, on behalf of the Martinezes De parte de la familia Martínez and our y pastors, nuestros pastores, have a blessed week. tengan una semana bendecida.